¿Sabías que un solo hombre cambió el mapa del mundo para siempre? ¿Cómo logró Genghis Khan crear el imperio contiguo más grande de la historia? ¿Fue un héroe visionario o un villano despiadado? Hoy vamos a sumergirnos en su épica historia. Te prometo que después de este video no volverás a ver la historia de la misma manera. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte más videos como este. Dale like si amas los relatos llenos de drama, estrategia y legado. Empecemos. El origen de un líder inmortal. Genghis Khan no nació con un ejército ni un imperio. Su historia comenzó como Temujin, un niño nacido en 1162 en las vastas estepas de Mongolia. Desde el principio, su vida fue una batalla. A los 9 años, perdió a su padre, un líder tribal, y su familia fue traicionada y abandonada a su suerte. Imagínate vivir en un lugar donde cada día era una lucha por la supervivencia. Temujin creció enfrentando hambre, traiciones y la constante amenaza de la muerte. Pero en lugar de rendirse, aprendió a observar, planificar y, lo más importante, a inspirar lealtad. Su gran talento fue unir a las tribus mongolas, que hasta entonces vivían en constante conflicto. Logró algo que nadie había hecho antes: transformar un grupo de clanes dispersos en una fuerza unificada. Su ascenso no fue sencillo. Tuvo que enfrentarse a enemigos internos y externos. En un momento incluso fue capturado y esclavizado por una tribu rival. Pero, lejos de quebrarse, usó esa experiencia para aprender y fortalecerse. Este espíritu de resiliencia lo acompañaría toda su vida. Tácticas de guerra que revolucionaron el mundo. Aquí es donde Genghis Khan comenzó a forjar su leyenda. No solo era un líder, era un estratega militar incomparable. Mientras otros ejércitos confiaban en la fuerza bruta, él utilizaba la inteligencia, la velocidad y el engaño como sus principales armas. Uno de sus mayores secretos fue el uso de arqueros a caballo. Sus tropas eran tan rápidas y ágiles que podían rodear a sus enemigos antes de que estos supieran qué estaba pasando. Además, su habilidad para adaptarse a cualquier terreno lo hizo imparable. Por ejemplo, cuando conquistó China, sus ejércitos aprendieron a usar armas de asedio de los ingenieros chinos, y en las tierras desérticas del Medio Oriente usaron estrategias de guerrilla para superar a ejércitos más grandes. Otro punto clave fue su uso de la psicología. Genghis Khan sabía cómo sembrar el miedo. Enviaba emisarios a las ciudades enemigas con un mensaje claro: ríndanse o enfrenten la aniquilación total. La mayoría de las veces, las ciudades elegían rendirse sin luchar. Además, sus ejércitos funcionaban como una máquina perfectamente organizada. No importaba el rango social. Todos podían ascender en la jerarquía según su mérito. Esta estructura meritocrática fue clave para mantener la lealtad y la disciplina. En la creación del Imperio Mongol. En el año 1206, Temujin fue proclamado Genghis Khan, que significa líder universal. Desde ese momento su misión quedó clara: conquistar el mundo conocido. Y vaya que estuvo cerca de lograrlo. En menos de 25 años, el imperio mongol se extendió desde el este de Asia hasta Europa del Este. ¿Cómo fue posible? Además de su genio militar, Genghis Khan entendió la importancia de la diplomacia. En lugar de imponer una sola cultura, permitió que las regiones conquistadas mantuvieran sus tradiciones y religiones, siempre y cuando juraran lealtad al imperio. Pero no todo fue pacífico. Cuando las ciudades se rebelaban, Genghis no dudaba en responder con una brutalidad sin precedentes. En una ocasión, destruyó por completo la ciudad de Nishapur en Persia, matando a todos sus habitantes. Esto no solo servía como castigo, sino también como una advertencia para otros. A pesar de todo, su imperio no solo se trató de guerra. Bajo su liderazgo, las rutas comerciales de la Ruta de la Seda florecieron, conectando Oriente y Occidente de una manera nunca antes vista. Esto no solo enriqueció al imperio, sino que también permitió un intercambio cultural y tecnológico que cambiaría el mundo para siempre.
es su lado oscuro, conquista y destrucción. Por cada historia de gloria, hay una de terror. Genghis Khan es recordado tanto por su genio como por su ferocidad. Sus campañas militares causaron la muerte de millones de personas. Algunos historiadores estiman que cerca del 10% de la población mundial murió como resultado de sus conquistas. ¿Fue esto necesario para construir un imperio? Es una pregunta difícil de responder. Para sus seguidores, era un héroe que trajo unidad y orden. Para sus enemigos, era el azote de Dios, una fuerza imparable que destruía todo a su paso. Un ejemplo impactante fue la destrucción de Bagdad en 1258. Aunque ocurrió después de su muerte, fue liderada por sus descendientes. La ciudad, considerada una de las joyas del mundo islámico, fue completamente arrasada, marcando el fin de una era de oro cultural. Pero incluso en sus campañas más violentas, había una lógica estratégica. Genghis Khan no buscaba destruir por el placer de hacerlo, sino para consolidar su poder y enviar un mensaje claro. No se podía desafiar al imperio mongol sin enfrentar graves consecuencias. Su legado: más que sangre y fuego. A pesar de su reputación sangrienta, el impacto de Genghis Khan va mucho más allá de la guerra. Su legado está presente en muchas cosas que damos por sentadas hoy en día. Primero creó un sistema de comunicación avanzada conocido como el YAM. Era una red de estaciones de mensajería que permitía transmitir mensajes a través de su vasto imperio en tiempo récord. Este sistema fue precursor de los modernos servicios postales. Segundo, promovió la tolerancia religiosa. Aunque él mismo era chamán, permitió que las personas en su imperio practicaran libremente sus creencias. Esto fue un factor clave para mantener la estabilidad en un territorio tan diverso. Finalmente, su impacto económico fue monumental. Al reabrir y proteger la ruta de la seda, Genghis Khan fomentó el comercio y el intercambio cultural entre Asia, Europa y el Medio Oriente. Sin él, el mundo moderno podría haber sido muy diferente. ¿Héroe o villano? Aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo debemos recordar a Genghis Khan? Algunos lo ven como un héroe visionario que unió a un mundo dividido. Otros lo ven como un villano cuya ambición dejó un rastro de destrucción. La verdad es que Genghis Khan fue ambas cosas. Un hombre lleno de contradicciones, capaz de crear y destruir en igual medida. Su historia nos recuerda que los grandes líderes no son perfectos, pero su impacto puede cambiar el curso de la humanidad. En conclusión, Genghis Khan fue mucho más que un conquistador. Fue un estratega, un visionario y una figura que definió una era. Pero, ¿es su legado algo para admirar o temer? Esa es una pregunta que cada uno debe responder. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Héroe o villano? Suscríbete al canal para más historias épicas como esta y no olvides darle like al video. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.